Hello, 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 día 22 de junio, estamos en PortAventura, como veis, estoy al lado de Ferrari, estamos un poco lejos porque sí, a los que tenemos el pase de temporada, finalmente nos hacen aparcar súper lejos. El parking está bastante lleno y la entrada prácticamente es exclusiva para decenas, no sé si habrá un centenar de autobuses, lo cual evidencia aún más que estos son realmente entre semana, en estas fechas, son viajes de fin de curso de escuelas y de institutos. Seguramente tú seas alguno de ellos y estarás flipando porque creo que tienes más de 2 horas de cola. Pero voy a entrar y os lo voy a enseñar absolutamente todo. Soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Pues tal y como os he dicho al principio, parece que PortAventura no está tratando muy bien a los que tenemos los pases de temporada, porque ahora ya nos relegan hacia el parking totalmente del fondo. Es una auténtica lástima porque solemos ser clientes bastante fieles y que, aunque no pagamos entrada porque la hemos pagado ya con el pase, nos gastamos mucho dinero dentro del parque, yendo a hoteles, comiendo, comprando y mil historias más. Así que PortAventura, mírate si esta jugada está bien jugada o no. Y como siempre, una actualización más sobre las obras que tenemos en la entrada del parque, sobre el restaurante 29 de la Liga, que lo tenemos aquí detrás. Y esta vez sí que se ve un cambio bastante grande porque las estructuras no paran de crecer, vemos muchísimas vigas, de hecho ahora están instalando nuevas, están ahí con sus planos, con sus gritos y sus historias, y todo parece que para alegría de algunos va viento en popa y también para disgusto de otros pues sigue el mismo ritmo. Justamente estamos en esta entrada que nos lleva hacia la plaza principal, que la tendríamos justamente ahí, y parece que la entrada la tendríamos sobre esta zona. Yo pensaba que la tendríamos más hacia la plaza, pero parece que estaríamos unos metros un tanto hacia adelante. Bueno, veremos si realmente es así o no, pero esto va muy rápido. ¿Será realmente que lo tendremos para finales de año? Tal vez. Suscríbete si no quieres perderte todas estas obras, porque ya sabes que te lo enseño continuamente. Dale al like, comenta y dale el amor que se tenga que dar. Y cada vez queda menos para saber cómo están las colas. Como siempre, nos recibe Buddy. No hay nadie que fuera prácticamente. Como algunos denomináis, fiascolán. No son mis palabras. A ver cómo está. Yo tengo muchísimo calor. 28 graditos más o menos. Ya sabéis, es un martes de fin de curso. Y una novedad más, justamente antes de entrar al parque tenemos este arroyo que casi siempre está seco y lo han reactivado. ¿Será que las fuentes también están a tope? No, ¿verdad? Vamos a ver. Y PortAventura Club, si os queréis renovar el pase tal y como pone por ahí, ya lo tenéis de nuevo en este edificio central que nos encontramos, para situaros en esta torre justo antes de entrar por los tornos. A las 3 de la tarde, ahora mismo a una hora de cerrar Ferrari Land, la gente está saliendo pues en masa. También otra de las novedades, justamente aquí en la entrada, la tiendecita de chuches Dolços i Més vuelve a estar abierta, que ya sabéis que estaba cerrada, pues ahora mismo ya os podéis comprar vuestras chucherías preferidas. Efectivamente, no me equivocaba, las fuentes están cerradas, aunque el cielo está muy bonito. Realmente hay mucha gente. Ahora os enseñaré las colas. También, como otras zonas nuevas que han abierto, son estas terrazas de aquí que vuelven a estar abiertas. Parece que no paran de abrir zonas porque realmente es lo que se necesita. Por ahora el Racó del Mar está lleno, el Café Saula también, porque es todo esto de aquí más todo esto que estáis viendo justo por aquí detrás, mientras nuestra furiosa Paca va pasando como las locas. Y si tenéis algún tipo de intolerancia como gluten, lactosa o X, aquí tienen algunas cositas como sándwich y otras historias, así que ya lo sabéis. No hay grandes misterios. ¿Por qué?
Pues como era de esperar, cuando hay muchos institutos, mucha gente adolescente, atracciones como Street Mission están muy bajitas. Una pena, porque es de lo mejor que tiene PortAventura. Marca Shambhala, que tiene 20, así que no sé yo cómo estará esta cosa, pero Dragon Khan tiene 2 horas, Furious Baku 1.50, Stampida 1. Cuando es 1 hay que recordar que tiene 2 colas, así que si duplicáramos por 2 serían 2 horas. Evidentemente la espera es de 1, 1.30 para Huracán Cóndor, 30 al Diablo, Grand Canyon Rapids 1.40, 2 el Flume, Tutuki Splash 1.40 y Anchor 20. ¿Y lo tenéis? Si queréis ver un día entre semana bastante más suave, con menos afluencia que la de hoy, os estará saliendo un enlace justamente por aquí arriba. Clic, clic. Y una de las cositas que me habían comentado y quería ver es justamente esto de aquí. Aquí habían unos barcos y justamente donde estoy yo ahora estaban las máquinas con las que dirigirlos. Lo han quitado. ¿Por qué será? Las colas de Tutuki, las expandidas, las ampliadas, también están abiertas. De verdad, creedme que hay mucha gente hoy en el parque. En teoría es ya uno de los últimos días, pero la cola, madre mía, sale por aquí fuera. Es una auténtica locura. Es mucha gente, la gente que hay hoy aquí. Ya sabéis, estas fechas de 3 semanas no son muy buenas. Pues Tutuki, petado. La cola llega hasta afuera. Si nos fijamos en los paneles, siguen exactamente igual. Vamos a ver si es cierto o no que Street Mission está a 10 minutos. En el último directazo, y os comenté que podría tener PortAventura un hotel polinésico, este sería el acceso ideal para ese hotel. Que fijaros, ahí tendríamos el antiguo Sea Odyssey, por ahí tendríamos a Tutuki, pues esta sería la entrada. ¿Que no quieres perderte un directazo? Pues ya sabes, suscríbete, dale a la campana y te avisará absolutamente de todo. Rec sigue estando sin su cartelito y lo han abierto casi que todo. Incluso el Captain's Refugees está abierto también. Sigue siendo una pena tener esta zona cerrada. Aquí hacían un show súper divertido. Me imagino a algunos como David Medina que podrían hacer esto brutal. Calor hace, sí, la gente volviéndose loca con los chorros de los cerditos. Mira, ahí va, ¡ueva! La verdad es que si no hubiera gente en Street Mission con la cantidad de gente que veo, es una auténtica locura, es que no me lo podría creer. ¿Qué hace la gente que no va ahí? Aquí estamos, vamos a probar suerte a el gran descubridor de las galletas. A ver si hay 10 minutos o no los hay. Pues por ahora Street Mission tiene muy buena pinta. Parece que efectivamente hay poca gente, veo gente dentro, pero os digo en nada. Y fijaros si van rápidos con las operativas, que todos los que están aquí antes de subir, más o menos 2 filas, ya están con los guantes puestos, súper rápido. Pues de 10 minutitos que marcaba, finalmente han sido 25, así que otra vez un poco desajustado. Igualmente no es mucho. Vamos a ello y a divertirnos como siempre. Una de las sorpresas, 2 horas seguras hay en Shambhala. Ponía que son 20 minutos, pero estamos yendo hacia allá. De verdad que cuando os lo enfoque vais a flipar, porque está el Express a tope y las colas normales también. Y eso que están operando con 3 trenes. Fíjate, ¡madre mía! Se habrán confundido y en lugar de 20 minutos querían marcar 2 horas. ¿Es posible? Porque esto no encaja. De todos modos, a ver el panel cómo está ahora mismo y qué es lo que nos indica. Sí, sigue marcando 20 minutos, ¿no? Y Dragon Khan, pues también aquí sí que marca 2 horas. Y sí, fijaros que la cola sale incluso por fuera. Mucha gente hoy en PortAventura.
Como ya se sospechaba. La cantina está cerrada para todo el público, está abierta para los escolares, así que nosotros volvemos al Cactus Express. Ahora que estamos pasando por México, vemos que Tasco, esta tienda que tenemos aquí, también está abierta. Hemos comido la mar de bien, hemos visto un espectáculo que ya habíamos visto, que os lo enseñé en el anterior vídeo. Estamos en el Far West, en la zona de jueguecitos, y desde aquí estoy viendo a mi querida Llama que llama, que sigue ahí sola. Nadie la quiere conseguir, así que por Dios, si alguno de vosotros puede conseguir una llama que llama, que me llame y vengo corriendo a buscarla. Es 1h30 marca en estampida. A ver si es real o no es real. No lo sé. Mira, de verdad, esta afición que tenéis algunos de pintar la estampida es que no tiene gracia. Pero ¿qué pelotas estáis haciendo? ¿Qué gracia tiene esto? Finalmente hemos salido de estampida, no ha sido 1h30, ha sido más o menos media horita, 40 minutos. Ahora estamos en Dragon Khan, a ver si esta hora 20 que marca es real o nuevamente no lo es. Así que al salir os contamos. Dragon Khan finalmente han sido unos 50 minutitos, hay colas, menos de las que marcan hasta ahora. Y hay que decir, hay mucha gente, las colas son largas, pero no será por las operativas. Porque están tirando tanto en Shambhala como en Dragon Khan 3 trenes. Van muy rápidos. De hecho, nosotros, una de las operadoras se nos acerca y nos dice: el primero de la fila que coja las mochilas del resto, que las ponga y que directamente os sentéis. Cuando estábamos subiendo ya el lift, estábamos subiendo hacia arriba, ya estaba el segundo tren en los breaks que tenemos en la mitad del Dragon Khan y el otro en la estación, así que espectacular, muy bien, hay mucha gente evidentemente, pero unas operativas muy buenas. Y ahora marca en Shambhala, igual que en Dragon Khan, que hay 2 horas, pero no podemos despedirnos sin montar en Shambhala. Si seguís el canal ya lo sabéis, siempre terminamos con Shambhala y es una auténtica maravilla, como siempre os digo. 3 trenes, han sido unas operativas geniales a pesar de la gente, así que ya sabéis en qué épocas venir, en qué épocas no venir. Y por aquí hay mucha gente que quieren salir, mira. Y también, como viene siendo habitual, hacemos nuestro recorrido de despedida del parque por la China Baja, ese lugar que muchos no sabéis ni que existe, pero que yo lo reivindico siempre. Y quién sabe, será esta zona, la zona de la escuela de conducción, una de las futuras novedades del parque. ¿Tú qué crees, Elizabeth Threepwood? Yo creo que sí, ¿no? Como he llegado tarde, no lo sé si la tienda, el Lotus Palace, ha abierto hoy, pero las luces están encendidas y todo el género está repuesto. Todo lo que vimos, que estaba sin nada, ahora está todo repuesto, así que tal vez o ya lo han abierto o está a punto de abrir, pero fijaros que no miento si os digo que todas las luces están abiertas, así que mira, buenas noticias. Ay, ¿qué planes tienes, PortAventura, con esto? Uno de los motivos también por los que quería venir por aquí era para ver si en esta zona de aquí, que aquí también hay barquitos que se controlan previo pago, si estaban los controles o no, y efectivamente también los han quitado, no hay ni una clase de control. Es muy bonito esto, pero ¿será que lo quieren dejar simplemente como un paisaje o quieren arreglar los controles? No lo sé, pero tenía un poquito de miedo porque se le habían hecho solo en la Mediterránea. Ya sabéis qué podía significar la aparición de un faro enorme, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero los 2 sitios donde habían barquitos para controlar los han quitado. Día finalizado, muchas colas, ya lo habéis visto, pero a fin de cuentas hemos podido hacer bastantes cosillas. Sabréis que para el año que viene estas fechas son un poquito intocables. Y si formáis parte de uno de estos grupos de institutos y colegios, sabed que en estas fechas de fin de curso os vais a encontrar con mucha peña, pero también si le encontráis el punto sabréis disfrutar del parque. Hasta aquí, descubridores, espero que os hayáis suscrito, hayáis comentado, le hayáis dado like y que no se os olvide la campana. ¡Hasta luego! Y como bonus track, deciros que en un futuro no muy lejano, estas vistas que vamos a tener aquí justamente en la salida
del parque van a cambiar drásticamente, porque Woody ya no está solo. El restaurante de la liga, el 29, va a estar presidiendo el final. ¿Será que realmente cuando salgamos del parque eso estará abierto y la gente estará haciendo cola por entrar? No lo sé, tal vez. Ya lo veremos.